Buenas, les habla la ingeniera Rosana Gauto y hoy continuamos la unidad número 7 de tornillos y elementos de unión de la cátedra de elementos de máquinas de Fiona. Vamos a analizar ahora ya la parte elástica de pernos para juntas. Tenemos acá un ejemplo que es una brida, ¿verdad? Donde está unida a través de pernos. Y si analizamos uno de los pernos, podemos fijarnos esto. Ahora tenemos este corte y vemos el perno con su tuerca y los elementos a unir, que son esta parte y esta parte de la brida y esta empaquetadura que es la que le separa. Y bueno, vemos acá que tenemos una fuerza Fe, que es la fuerza que soporta o fuerza externa aplicada a los tornillos, a cada uno de ellos. Bueno, entonces si cortamos nuevamente acá para analizar las fuerzas internas que tiene el tornillo, tenemos acá la fuerza Fe. Esta fuerza FB es la de cada perno y estas fuerzas que son acá están distribuidas, que son la de la pieza, son FC. Y la FE, como le dije, es la fuerza externa aplicada ya al sistema, sería. Les muestro acá cómo se aplica tanto al perno como a la pieza, ¿verdad? Acá, por ejemplo, se aplica, si supongamos que esta es la relación fuerza dividido deformación, nosotros tenemos que el perno se está deformando de manera lineal, donde la aplicación de esta fuerza externa al perno o sea, lo que trata es de traccionarle, ¿verdad? Mientras vamos apretando con la tuerca, porque es como mirar independientemente el perno e independientemente las piezas. Si yo miro solamente el perno, ¿qué es lo que va a pasar? Es que yo al ir apretando y hay algo que le obstaculiza, que es la pieza, entonces ese se va estirando. Eso que hace que se estire o se traccione es la aplicación de esa fuerza F. ¿Está bien? Entonces, la deformación se va dando de esta manera. Si yo miro lo que serían las partes a unir o piezas a unir, lo que la FL está provocando a esas piezas es una compresión. Entonces ven como acá mientras yo voy haciendo el apriete, ya sea con la tuerca, por ejemplo, o el tornillo o el perno en sí va girando y va apretándose, entonces ahí las piezas se van comprimiendo. Entonces esta es la aplicación que se le da. Se está reduciendo su espesor, sería. Y bueno, y si unimos ambos, tenemos lo que está luego en el libro Alfaires, que es la relación entre la fuerza del perno, que es o sea, esta parte de la curva de acá, y esto es lo que se produce en las piezas a unir. Ven como acá, todo esto de acá es la formación del, perdón, del perno, y esto de acá es la deformación de las piezas. Siendo esta acá la fuerza que inicialmente, primero acá, por ejemplo, tenemos la fuerza que se le va a ir aplicando y después, mientras yo voy apretando más, ven cómo se va yendo hasta este punto B, por ejemplo. Y bueno, entonces ahí en eso se van relacionando lo que son las deformaciones, ¿sí? Y esto que está acá es la fuerza Fe, que mientras más yo aprieto, más grande es esta fuerza Fe, ¿vieron? Y bueno, y después llega un punto dado en el que ya provoca la apertura, sería ahora de las piezas, ya no cumple su función el perno. Bueno, para analizar los pernos, eh, es como una pieza más, ¿verdad? Que fue la que vimos en la unidad 1. En ese caso tenemos que aplicar la ecuación de Soderberg, pero en esta cátedra lo único que vamos a estar analizando va a ser el análisis con una carga axial. No vamos a estar considerando que el resorte el perno está provocando, o sea, está sufriendo un momento torsor, por ejemplo, no. Nada de eso se considera, solamente la carga axial que está soportando. Entonces, por eso se reduce a esta fórmula, donde sabemos que esto depende del material, SI, SN. La KF, recuerdan que era coeficiente de concentración de tensiones. Bueno, tenemos eso en la tabla T12 que tenemos acá.
Vemos el tipo de rosca y si es recocido o endurecido y de acuerdo a eso tenemos la KF. Y después tenemos los esfuerzos medios y alternos que están dados por la fórmula fuerza media dividido área de esfuerzo, ¿ok? Y el área de esfuerzo, si recuerdan, dependía del tipo de rosca y puede ser de la tabla AT14 o de la tabla 5.1 dentro del capítulo. Bueno, volviendo acá, para tener fuerza media y fuerza alterna, vengo y veo sus fórmulas. Ya no es más como antes que directo me da la fuerza máxima y mínima, no. Acá yo tengo la fuerza media igual a la tracción inicial, que es FI, más la variación de carga aplicada al perno, que es acá ven, que es esta de acá, que es cuando yo tengo desde este punto y la aprieto hasta llegar al punto B. Entonces tengo esto dividido 2 y la fuerza alterna es la variación de fuerza en B dividido 2. Noten acá como yo en lo único que estoy prestando atención es en las fuerzas aplicadas en el perno y es justamente porque yo el perno es el que quiero dimensionar. Bueno, eh, ok, acá en cuanto a esa variación de fuerza delta FB, sé que esto está todo en el libro, está deducido ahí, si ustedes quieren pueden observar. Esta es la fuerza externa aplicada y esta está multiplicada por esta relación de acá, donde esta es la constante elasticidad del perno y esta Kc es la de las piezas. Ok, acá ya entra en juego o ya entra en papel también la pieza porque altera, o sea, varía el valor de esta deformación justamente porque hay piezas ahí. Y la tracción inicial FI está dada por FO por KC, recuerden, no es lo mismo que el de acá porque este arriba ya es KC sobre KB más KC. Y esta FO es la máxima fuerza externa aplicada antes de que las piezas se separen. Antes de llegar a este punto, esto de acá, esta máxima fuerza aplicada externa es FO. Y está dada por una Q por Fe. A veces te da el valor de Q, que es la relación entre ellos. En caso que les dé, utilicen. Y en caso que no les dé, normalmente sí o sí algo tienen que tener de dato. No supongan porque sí nomás está Q. ¿Ok? Bueno, esto a modo de referencia nomás para que tengan. Las deformaciones son fuerza dividido K. Ya que acá ven que la K es esta pendiente, ¿sí? Y en cuanto a las empaquetaduras, o sea, ¿cuál es su fórmula de la constante elástica? Perdón. En caso del perno es área por módulo de Young, ¿verdad? Dividido el espesor. Y lo mismo para las constantes de las piezas, ¿verdad? Acá hay que tener una cosa en cuenta, el área de la pieza a veces puede ser, o sea, las piezas pueden a veces ser de extensión o no son de una sección clara o determinada, así como está acá, por ejemplo, entonces nosotros utilizamos lo que se llama área equivalente. Área equivalente está dada por esta fórmula donde la DE, o sea, la D es el tamaño del perno o el diámetro del perno, ¿sí? Y la DE está dada por A, que si recuerdan un poquito más atrás mencionamos eso, era el ancho de la cara del perno, que es este, ¿sí? Y a eso se le suma el agarre del perno. Este agarre es la distancia o el espesor total de lo que está agarrando el perno, ¿está bien? A eso se refiere. O sea, el espesor total de las piezas juntas sería la H. La L es el espesor, ¿sí? Viendo acá, por ejemplo, a esto se refiere con espesor. Y esto tiene un espesor LC1, LC2, LCN, ¿sí? De acuerdo a cuántas piezas vamos teniendo. Y este es el espesor total de agarre, ¿ok? Bueno, eh, pregunta, ¿qué hacer cuando tengo varias piezas a unir? Ven que acá, esta KB y esta KC son área por E por L. Y acá lo mismo, solamente que esta acá es el módulo de elasticidad para el material de esta pieza y este es para el material de este perno. ¿Okay? Bueno, ¿qué se hace cuando se tienen varias piezas a unir? Si las piezas están constituidas por dos o más materiales, entonces para cada material tengo una K, ¿ok? Si son del mismo material,
se suman todas y es una sola K. Pero si son de distintos materiales, cada material tiene una K y para tener la K sub C equivalente hago esta fórmula, ¿está bien? Y acá justamente lo que decían, son las constantes elásticas individuales cada una de estas, para cada material. Eh, otro caso particular es qué ocurre cuando el tornillo está teniendo variación de temperatura. En ese caso se considera que tiene una dilatación lineal también el tornillo, o sea, aparte de traccionar debido al apriete, tiene también ya sea una compresión o una dilatación, o sea, dilatación positiva o negativa, ¿verdad? Dependiendo de si está aumentando su temperatura o disminuyendo su temperatura. Y si recuerdan, esta es la fórmula de dilatación lineal, ¿verdad? Donde era la longitud inicial más alfa por delta T. Delta T era temperatura final menos inicial, donde alfa estaba representada por esta fórmula para aceros, este es. De AT7 yo quité, pero dependiendo del tipo de material que ustedes tengan, del perno, nuevamente hablando, perno es el que estamos mencionando. Entonces, si el perno tiene otro material que no sea acero, ustedes utilizan el alfa de ese material. ¿Ok? Bueno, esas son las cosas a grandes rasgos que tienen que tener en cuenta de lo que son tornillos, pero se va a quedar un poquito más claro cuando hagamos los ejercicios. Pero las fórmulas están todas aplicadas, las que ya mencioné. Así que muchas gracias.